Durante años, todos ignoraron a la anciana que vendía flores en el mercado. Hasta que un periodista descubrió quién era realmente, y el pueblo entero quedó en silencio. Porque la mujer que todos creían una simple vendedora pobre, había tomado una decisión décadas atrás que posiblemente salvó miles de vidas. Y esta historia demuestra algo que el mundo olvida con demasiada facilidad, que a veces las personas más extraordinarias son justamente aquellas que nadie se detiene a mirar. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, la anciana llegaba al pequeño mercado del pueblo empujando un viejo carrito de madera. Sobre él acomodaba con cuidado ramos de flores sencillas, margaritas, claveles, pequeñas rosas silvestres y algunas flores del campo que aún conservaban el aroma fresco de la madrugada. Nadie sabía exactamente dónde vivía. Nadie sabía si tenía familia. Y, curiosamente, casi nadie recordaba haber escuchado su voz. En el mercado todos la conocían de la misma forma. La llamaban simplemente la mujer de las flores. Su apariencia reflejaba una vida larga y difícil. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño sencillo, y un rostro marcado por arrugas profundas que parecían guardar historias que nadie había escuchado jamás. Sus manos, delgadas y temblorosas, revelaban décadas de trabajo silencioso. Aún así, había algo extraño en ella. Una calma que no parecía pertenecer al caos del mercado. Mientras los vendedores gritaban precios y los compradores discutían por monedas, ella permanecía tranquila detrás de su pequeño puesto, acomodando flores una por una, como si el ruido del mundo no pudiera alcanzarla. Algunos vecinos sentían lástima. Otros simplemente pensaban que era una mujer abandonada por la vida. Pobre anciana, murmuraban a veces. Debe vender flores para poder comer. Y así, durante años, la gente pasó frente a ella sin verla realmente. Sin saber que aquella mujer silenciosa no estaba allí por casualidad. Había una razón. Una historia. Un pasado que nadie en ese pueblo habría imaginado jamás. Porque mientras todos pensaban que la mujer de las flores era insignificante, ella observaba a cada persona que pasaba frente a su puesto con una atención extraña. Como si estuviera esperando algo. O tal vez, a alguien. Y nadie imaginaba que el día en que alguien finalmente se detuviera a preguntarle su nombre, revelaría una verdad capaz de cambiar para siempre la forma en que todo el pueblo entendía el valor de una vida. Con el paso del tiempo, la presencia de la anciana en el mercado se volvió parte del paisaje. Tan común como el olor del pan recién horneado o el sonido de las cajas abriéndose al amanecer. Las personas caminaban frente a su pequeño puesto de flores sin detenerse demasiado. Algunos compraban un ramo rápido para llevar a casa. Otros dejaban unas monedas más por compasión que por interés. Para la mayoría, ella era solo eso, una mujer mayor intentando sobrevivir. Pero lo que casi nadie notaba era la forma en que ella observaba a las personas. No era una mirada curiosa. Era una mirada atenta. Como si analizara algo más profundo en cada rostro que pasaba frente a su puesto. Había días en los que una madre joven llegaba con su hijo pequeño y la anciana, sin decir una sola palabra, elegía una flor específica y se la regalaba al niño. En otras ocasiones, un hombre con el rostro cansado compraba un ramo, y ella añadía discretamente una pequeña flor blanca entre las demás. Nunca explicaba por qué. Solo lo hacía. Aún así, la mayoría de las personas seguía sin prestarle demasiada atención. Algunos incluso hablaban de ella como si no estuviera allí. Debe vivir completamente sola, seguro su familia la abandonó. Pobre mujer, la vida debió ser muy dura con ella. Las palabras flotaban en el aire del mercado. Y ella las escuchaba todas. Pero nunca respondía. Nunca discutía. Solo seguía acomodando flores con una paciencia casi ritual. Sin embargo, con el paso de los meses, algunas personas empezaron a notar detalles extraños. A pesar de su edad, la anciana parecía tener una memoria sorprendente. Recordaba a casi todos los clientes. Recordaba qué flores habían comprado la última vez. Y, curiosamente,
Parecía saber cuando alguien estaba pasando por un momento difícil, incluso antes de que esa persona dijera una sola palabra. Una tarde lluviosa, por ejemplo, un hombre del pueblo llegó al mercado con el rostro pálido y los ojos perdidos. Acababa de recibir una llamada del hospital, su padre estaba gravemente enfermo. No se lo había contado a nadie. Pero cuando pasó frente al puesto, la anciana levantó lentamente la mirada. Tomó un pequeño ramo de lirios blancos y se lo entregó sin pedir dinero. El hombre intentó pagar, pero ella solo negó suavemente con la cabeza. Aquella noche, cuando llegó al hospital con las flores en la mano, su padre, que llevaba horas inconsciente, abrió los ojos durante unos minutos. Fue la última conversación que pudieron tener. Desde ese día, el hombre comenzó a mirar a la anciana de una manera diferente. No sabía explicar por qué. Pero había algo en ella que no encajaba con la imagen de una simple vendedora de flores. Y poco a poco, otros comenzaron a notar lo mismo. Había algo en su forma de hablar. Palabras que no parecían pertenecer a alguien sin estudios. A veces usaba términos extraños cuando hablaba sobre enfermedades, cansancio o el cuerpo humano, como si entendiera cosas que la mayoría de la gente del mercado jamás había estudiado. Una vez, por ejemplo, un vendedor se quejaba de un fuerte dolor en el pecho. Ella escuchó en silencio. Luego le dijo con calma que no lo ignorara, que podía ser algo relacionado con el corazón y que debía buscar ayuda médica cuanto antes. El hombre se rió en ese momento. Pero días después, cuando el dolor empeoró, fue al hospital. El médico le dijo que había llegado justo a tiempo. Ese tipo de cosas comenzaron a repetirse. Pequeños detalles. Pequeñas frases. Pequeñas señales de que aquella mujer silenciosa sabía mucho más de lo que aparentaba. Pero nadie se atrevía a preguntarle demasiado. Hasta que una mañana, alguien nuevo llegó al mercado. Un joven periodista que estaba visitando el pueblo para escribir una pequeña historia sobre la vida cotidiana de la comunidad. Caminaba tomando notas, observando los puestos, fotografiando a los vendedores. Y entonces la vio. La anciana estaba sentada como siempre, rodeada de flores simples y coloridas. Pero algo en su expresión llamó su atención de inmediato. No era tristeza. No era cansancio. Era una tranquilidad profunda, como la de alguien que ya había vivido demasiado. El joven se acercó lentamente. Se agachó frente al pequeño puesto. Y por primera vez en muchos años, alguien hizo una pregunta que nadie antes había hecho. Disculpe, ¿cómo se llama usted? La anciana levantó la mirada. Sus ojos claros se encontraron con los del joven. Y por un momento pareció estar decidiendo si debía responder. Porque aquella pregunta, aparentemente simple, abriría una historia que llevaba décadas escondida. Y revelaría que la mujer que todos creían insignificante, estaba lejos de serlo. Durante unos segundos, la anciana no respondió. Sus manos siguieron acomodando las flores como si la pregunta no hubiera sido dirigida a ella. Pero el joven periodista permaneció allí, en silencio, esperando. No lo hacía por insistencia. Lo hacía porque algo dentro de él le decía que esa mujer no era una vendedora común. Finalmente, ella levantó la mirada. Sus ojos eran claros, tranquilos, pero cargaban una profundidad difícil de explicar. Era la mirada de alguien que había visto demasiadas cosas en la vida. Me llamo Elena, respondió suavemente. Fue una respuesta simple. Pero para muchos de los vendedores cercanos, aquello ya era extraño. Algunos llevaban años trabajando a pocos metros de ella, y jamás habían escuchado su voz. El joven sonrió con respeto y tomó nota en su libreta. ¿Siempre ha vivido aquí en el pueblo? La anciana tardó un poco más en responder. Miró el mercado. Las personas caminando. El ruido de los vendedores. Las flores frente a ella. Como si ese lugar fuera parte de una historia que solo ella entendía. No, dijo finalmente. Llegué hace muchos años.
El periodista sintió curiosidad de inmediato. Había algo en su forma de hablar que no coincidía con la imagen que todos tenían de ella. Su voz era calmada, clara y sorprendentemente firme. No sonaba como alguien derrotado por la vida. ¿Y siempre ha vendido flores? La anciana sonrió apenas. Una sonrisa leve, casi nostálgica. Las flores siempre han estado en mi vida, respondió. El periodista escribió aquello, pero cuanto más la escuchaba, más sentía que faltaban piezas en la historia. Porque algo no encajaba. Su forma de hablar. Su postura. La manera en que observaba el mundo. No parecía la de una mujer abandonada o derrotada. Había una especie de dignidad silenciosa en ella. Mientras conversaban, algunos vendedores del mercado comenzaron a mirar con curiosidad. No era común ver a alguien hablando tanto tiempo con la anciana. El joven entonces hizo una pregunta que parecía simple, pero que cambiaría todo. ¿Tiene familia aquí? Elena guardó silencio. Por primera vez, sus ojos se perdieron por un momento en el vacío. Como si estuviera caminando por recuerdos que prefería mantener cerrados. No, respondió finalmente. El periodista bajó la mirada a su libreta. Pero antes de que pudiera cambiar de tema, ella añadió algo más. La tuve. El joven levantó la cabeza de inmediato. Había algo diferente en su voz ahora. No era tristeza exactamente, pero sí una sombra del pasado. ¿Qué pasó con ellos? Preguntó con cuidado. La anciana no respondió de inmediato. Tomó una pequeña rosa blanca del carrito. La observó durante unos segundos. Y luego habló con una calma que sorprendió incluso al propio periodista. La vida a veces te obliga a desaparecer, dijo. El joven frunció ligeramente el ceño. ¿Desaparecer? Ella asintió lentamente. Para que otros puedan vivir. El periodista sintió un escalofrío inesperado. Aquella frase no parecía una metáfora. Parecía una verdad. Y cuanto más observaba a aquella mujer sentada entre flores humildes, más sentía que la historia que estaba a punto de escuchar no tenía nada que ver con pobreza, abandono o simple supervivencia. Había algo mucho más grande escondido detrás de ese silencio. Algo que explicaba por qué, durante tantos años, Elena había vivido como si el mundo no necesitara saber quién era realmente. Algo que explicaba por qué parecía observar a las personas con una comprensión que nadie más tenía. Y algo que, cuando finalmente saliera a la luz, haría que todo el pueblo mirara a la mujer de las flores con ojos completamente distintos. Porque Elena no había llegado al mercado buscando compasión. Había llegado huyendo de una historia que muy pocas personas en el país conocían. Una historia que involucraba decisiones imposibles. Sacrificios silenciosos. Y una noche, décadas atrás, en la que tuvo que elegir entre su propia vida, o la vida de muchas otras personas. Y cuando el periodista escuchó las primeras palabras de esa historia, entendió que acababa de tropezar con algo que nadie en ese pueblo habría imaginado jamás. El joven periodista dejó la libreta sobre sus rodillas sin darse cuenta. Había algo en la forma en que Elena hablaba que hacía que cada palabra pareciera pesada, como si cargara décadas de historia. El mercado seguía lleno de ruido alrededor, pero para él, por un momento, todo pareció quedar en silencio. ¿A qué se refiere con desaparecer? Preguntó con cuidado. La anciana sostuvo la rosa blanca entre sus dedos. Sus manos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la memoria. Hace muchos años, comenzó lentamente, yo tenía otra vida. El periodista la miró con atención. Tenía una casa grande, una familia, y un trabajo que amaba profundamente. Hizo una pausa. Trabajaba como médica. El joven parpadeó sorprendido. No esperaba eso. La mujer que todo el pueblo veía como una simple vendedora de flores había sido médica. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. No trabajaba en un hospital común, continuó ella. Trabajaba en un centro de investigación médica.
El periodista sintió que su curiosidad crecía con cada palabra. Elena no hablaba con orgullo, hablaba como alguien recordando una vida que ya no le pertenecía. Estudiábamos enfermedades raras, epidemias, cosas que podían afectar a miles de personas. El joven inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. ¿Y qué pasó? La anciana respiró profundamente. Sus ojos se perdieron por un instante entre las flores. Una noche, todo cambió. Su voz se volvió más baja. Habíamos descubierto algo peligroso. Un virus que todavía estaba en fase experimental en el laboratorio. El periodista sintió un nudo en el estómago. ¿Un virus? Elena asintió. Era extremadamente contagioso. Si salía del laboratorio, podía propagarse muy rápido. Durante unos segundos, solo se escuchó el ruido distante del mercado. Esa noche hubo un accidente, continuó ella. Un fallo en el sistema de seguridad. El joven sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿El virus escapó? La anciana negó con la cabeza. No. Luego levantó lentamente la mirada. Pero estuvo a punto. El periodista tragó saliva. ¿Qué hizo usted? Elena observó la rosa blanca que aún sostenía. El protocolo era claro, explicó. Si existía riesgo de exposición, el laboratorio debía cerrarse completamente. El joven frunció el ceño. ¿Cerrar? ¿Cómo? Sellarlo. El periodista tardó unos segundos en entender. ¿Con las personas dentro? Elena asintió lentamente. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había 6 investigadores en el laboratorio esa noche, continuó ella. Yo era una de ellos. El periodista dejó de respirar por un segundo. Si el virus salía, podía convertirse en una epidemia. Sus ojos se llenaron de una calma profunda, casi imposible de explicar. Alguien tenía que activar el protocolo manual. El joven la miraba sin poder decir nada. Eso significaba cerrar el sistema desde dentro, dijo Elena. Y nadie podría salir. El periodista sintió que la garganta se le secaba. ¿Usted lo hizo? La anciana no respondió de inmediato. Sus dedos soltaron lentamente la rosa sobre el carrito. Sí. El joven pasó una mano por su rostro. Pero, entonces, ¿cómo está aquí? Elena sonrió suavemente. Una sonrisa tranquila, casi serena. Porque alguien encontró una solución horas después. El periodista frunció el ceño. ¿Una solución? Un equipo de emergencia logró neutralizar el virus antes de que se propagara. Hizo una pausa. Pero para ese momento, el mundo ya pensaba que nosotros habíamos muerto. El joven abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Elena miró el suelo. Para evitar el pánico, el gobierno mantuvo todo en secreto. Oficialmente, el accidente fue una explosión. El periodista sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y usted? Sobreviví, dijo ella con tranquilidad. Pero la exposición me dejó secuelas. Levantó lentamente sus manos temblorosas. El tratamiento salvó mi vida, pero me obligó a dejarlo todo. El joven bajó la mirada. ¿Su familia? Elena guardó silencio unos segundos. Pensaron que había muerto. El periodista levantó la cabeza bruscamente. ¿Nunca volvió? Ella negó con suavidad. No podían saber la verdad. El joven estaba completamente paralizado por la historia. Entonces, usted salvó a miles de personas, y nadie lo sabe. Elena acomodó nuevamente las flores. No necesitaban saberlo. El periodista la miró, incrédulo. ¿Por eso vende flores aquí? La anciana levantó una margarita amarilla. Después de ver lo frágil que es la vida, aprendí a valorar cosas simples. Miró el mercado. Las personas caminando.
las conversaciones cotidianas. La vida normal. Las flores, dijo suavemente, me recuerdan que incluso lo más frágil puede traer alegría. El joven permaneció en silencio durante varios segundos. Porque en ese momento comprendió algo que nadie en el pueblo había imaginado jamás. La mujer que todos veían como una anciana pobre vendiendo flores, había sido una heroína silenciosa. Una mujer que había sacrificado su propia vida, su familia y su identidad, para evitar una tragedia que el mundo nunca conocería. Y durante décadas, había vivido entre ellos sin que nadie se diera cuenta. Pero el periodista sabía algo. Aquella historia no podía quedarse en silencio para siempre. Porque el mundo necesitaba saber quién era realmente la mujer que vendía flores en silencio. El periodista permaneció sentado frente a Elena durante varios minutos sin saber qué decir. El ruido del mercado había vuelto a llenar el aire, pero para él todo parecía diferente ahora. Las personas caminaban frente al puesto como siempre. Algunos compraban flores. Otros pasaban sin mirar. Y ninguno de ellos imaginaba que aquella mujer de manos temblorosas había tomado una decisión que, años atrás, posiblemente había salvado miles de vidas. El joven cerró lentamente su libreta. ¿Por qué nunca le contó esto a nadie?, preguntó finalmente. Elena acomodó un pequeño ramo de margaritas. Porque no era necesario. El periodista frunció el ceño. Pero, usted sacrificó su vida. Su familia cree que murió. La anciana levantó la mirada con calma. A veces el verdadero propósito de un acto no es ser reconocido. Sus ojos reflejaban una paz que el joven no podía explicar. Es simplemente hacer lo correcto. El periodista respiró profundamente. Había llegado al pueblo buscando una historia simple sobre la vida cotidiana, pero ahora tenía frente a él algo mucho más grande. Una historia de sacrificio. De silencio. De una heroína que nadie conocía. Durante días, el periodista no pudo dejar de pensar en Elena. Cada mañana volvía al mercado, se sentaba cerca de su pequeño puesto y observaba cómo la gente seguía tratándola como siempre. Algunos compraban flores con prisa. Otros apenas la miraban. Y cada vez que veía eso, algo dentro de él se agitaba. El mundo hablaba constantemente de héroes. De premios. De reconocimientos. Pero aquí estaba una mujer que había salvado incontables vidas, y nadie sabía su nombre. Finalmente, tomó una decisión. Escribió la historia. No mencionó detalles que pudieran causar miedo o pánico, pero contó la verdad. Contó sobre una científica que años atrás había activado un protocolo que evitó una tragedia. Contó sobre una mujer que perdió su vida anterior para proteger a personas que nunca conocería. Y contó que esa mujer ahora vivía en silencio, vendiendo flores en un pequeño mercado. Cuando el artículo fue publicado, algo inesperado ocurrió. La historia comenzó a viajar. Primero dentro del pueblo. Luego en ciudades cercanas. Y finalmente, por todo el país. Las personas comenzaron a reconocer detalles del antiguo incidente del laboratorio. Los registros oficiales confirmaban que, efectivamente, una investigadora había activado manualmente el protocolo de cierre aquella noche. Y poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Una mañana, cuando Elena llegó al mercado con su carrito de flores, notó algo extraño. Varias personas estaban esperando frente a su puesto. Pero no venían solo a comprar flores. Venían a verla. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros sostenían recortes del artículo. El mercado entero parecía diferente. Por primera vez en décadas, nadie miraba a la mujer de las flores con lástima. La miraban con respeto. Con gratitud. Pero Elena, fiel a su naturaleza tranquila, simplemente acomodó sus flores como siempre. Porque para ella, nada había cambiado realmente. Seguía creyendo lo mismo que siempre había creído. Que hacer el bien no necesita aplausos. Y que el verdadero valor de una vida no se mide por el reconocimiento, sino por las vidas que logra tocar.
A partir de aquel día, el pequeño puesto de flores dejó de ser solo un rincón olvidado del mercado. Personas de distintos lugares comenzaron a visitarlo. No venían únicamente a comprar flores, venían para conocer a la mujer cuya historia había tocado a miles de personas. Algunos llegaban con palabras de gratitud. Otros simplemente se acercaban en silencio, compraban una flor y se marchaban con una mirada distinta, como si algo dentro de ellos también hubiera cambiado. Pero Elena seguía siendo la misma. Cada mañana llegaba con su viejo carrito de madera. Acomodaba los ramos con la misma paciencia de siempre. Y recibía a las personas con esa sonrisa tranquila que parecía decir que la vida, incluso después de todo, seguía siendo hermosa. Nunca buscó entrevistas. Nunca pidió reconocimiento. Para ella, lo verdaderamente importante no era que el mundo ahora supiera su historia. Lo importante era ver el mercado lleno de vida. Personas caminando. Niños riendo. Parejas comprando flores. Todo aquello que, años atrás, había estado en riesgo de desaparecer. Un día, el joven periodista volvió a visitarla. Elena estaba sentada como siempre, rodeada de flores. Ahora muchas personas saben quién es usted, le dijo él con una sonrisa. Ella levantó la mirada con serenidad. No, respondió suavemente. Ahora solo saben una pequeña parte. El periodista frunció ligeramente el ceño. ¿Y la parte más importante? Elena tomó una pequeña margarita entre sus dedos. La observó por un momento antes de hablar. La parte más importante es que todos tenemos la oportunidad de hacer algo bueno en este mundo, incluso cuando nadie está mirando. El periodista guardó silencio. Porque en ese momento comprendió algo que esa historia enseñaba mejor que cualquier discurso. A veces el verdadero heroísmo no está en los aplausos. Está en las decisiones silenciosas que cambian la vida de otros para siempre. Tal vez hoy, mientras escuchas esta historia, sientas que tu vida es pequeña, o que lo que haces pasa desapercibido. Pero recuerda esto. Las flores más hermosas muchas veces crecen en silencio. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo reflexionar más. Y si te gustan este tipo de historias que nos recuerdan el valor de la fe, el propósito y la vida, puedes suscribirte al canal para no perderte las próximas. Porque aquí seguimos contando historias que demuestran algo que el mundo suele olvidar. Que incluso las vidas más silenciosas pueden cambiar el destino de muchas personas. Y ahora mismo, en la pantalla, hay otra historia esperándote. Una que quizá también cambie la forma en que miras tu propia vida.